Se separa. Mira, se ve. Un millón, sí tengo. Hermano. No, estoy Jorge. Ay, lo compro. No, se lo compró alguien más. No. Dos millones. Ya. No tengo tanto dinero. Quiero sacar tanta plata. Y pues bueno, que tienen que ver con la campaña. Notificaciones y espero que no tengan un nuevo video. Bye bye.